Vamos a ver una introducción a las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. Primero vamos a repasar un concepto que ya vimos, lo que es ecuación diferencial lineal. Aquí está. Una ecuación diferencial es lineal si no tiene potencias, productos u otras funciones no lineales de la variable dependiente ni de sus derivadas. Es importante aquí que esto a que se refiere la definición es para la variable dependiente, que es y, y sus derivadas, no x, o sea, no la variable independiente, sino se refiere a la variable dependiente y sus derivadas. Aquí tenemos ejemplos. Primero, esta ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial de primer orden. Esta ecuación diferencial es lineal. No tiene potencias, productos u otras funciones no lineales de la variable dependiente y ni de sus derivadas. Se tiene y', se tiene y multiplicada por un número, esta es una suma, y está igualada con un número. Es una ecuación diferencial lineal. Ahora, esta ecuación diferencial es de segundo orden, o sea, contiene segunda derivada. Esta ecuación diferencial es lineal también. Tiene aquí y', y. Y acá tenemos una x, que es una variable independiente. Esta ecuación diferencial no contiene potencias, productos u otras funciones no lineales de la variable dependiente ni de sus derivadas. Es lineal también. Ahora, esta ecuación diferencial, esta no es lineal, porque aquí tenemos la primera derivada de y elevada al cubo. Acá en las otras se tenía derivada de y o y, pero estaban elevadas a la primera potencia. Acá es a la tercera potencia. O sea, para ser lineal tienen que estar elevadas a la primera potencia. Si están elevadas a la segunda, tercera, etcétera, potencias, y sus derivadas, no es lineal la ecuación. Esta no es lineal por esto. Si este 3 fuera 1, entonces sí fuera lineal. No lineal. Ahora, esta del inciso D. Esta ecuación tampoco es lineal, porque aquí tenemos y elevada a la segunda potencia. O sea, y sus derivadas no deben estar elevadas a potencias de 2 en adelante, tienen que ser potencias de 1. Así que esta no es lineal por este término. No es lineal. Esta ecuación diferencial tampoco es lineal. No es lineal por este término. Tiene aquí y'. No debe haber productos de y sus derivadas, o productos de derivadas de y. Así que esta ecuación no es lineal por este término. Ahora, esta ecuación no es lineal por este término. No debe haber funciones como estas: seno de y,
e a la y, logaritmo natural de y, o de y', seno de y', coseno de y', etc. Eso no debe haber. Así que esta ecuación diferencial no es lineal por este término. Con estos términos no hay problema. La x puede estar elevada al cuadrado, no hay problema. Es la y la que no puede estar elevada al cuadrado. Así que esta ecuación tampoco es lineal. Y esta, por este término, la ecuación no es lineal. No debe haber e a la y'. Así que esta también no es lineal. Vamos a agregar aquí otro ejemplo. Esto tampoco se vale. Raíz cuadrada de y, raíz cúbica de y, o raíz cuadrada de y' o de y'. Así que esta no es lineal tampoco. Vamos a pasar a otro concepto. Ecuación diferencial lineal de segundo orden. Una ecuación diferencial lineal de segundo orden es de esta forma. Aquí se dice que está escrita en forma estándar. Tiene y', la segunda derivada de y, tiene aquí una función de x o constante multiplicada por y'. Aquí tiene otra función de x o constante multiplicada por y. Y aquí tenemos, después del igual, otra función de x o constante. Eso es lo que decimos acá. P, Q y R son funciones de x, de la variable independiente x o constantes. Así que una ecuación diferencial de segundo orden es lineal cuando se puede escribir de esta forma, a la que le llamamos forma estándar. Vamos a ponerlo aquí. Forma estándar de una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Aquí tenemos ejemplos. Tenemos esta ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Aquí está la segunda derivada. Esta sería p de x, la función que multiplica a y'. P de x aquí sería menos 4x. Q de x, la función que multiplica a y, sería este 2. Y r de x sería x cuadrada. Ahora este ejemplo. Esta es una ecuación diferencial lineal de segundo orden que no contiene y'. Esta no contiene y'. O sea que en esta ecuación diferencial p de x sería 0, porque aquí no se ve y'. Se tendría 0 por y', y eso da 0, por eso no aparece y'. Tiene coeficiente de 0. Q de x sería menos 1 aquí. Esta Q de x sería menos 1, es el coeficiente de y. Y r de x sería 2. Ahora pasamos a esta ecuación diferencial. Esta no está escrita en su forma estándar. Vamos a escribirla aquí mismo. Este término lo voy a pasar a la izquierda y estos dos términos los voy a pasar a la derecha. En ambos casos voy a cambiar los signos al pasar. Este término se queda ahí, en la izquierda. Entonces, este término pasa a la izquierda con signo menos. Y estos dos términos pasan a la derecha. Con los signos cambiados sería menos x más 3. Ahora la ecuación ya está escrita en forma estándar.
Aquí tenemos P de X igual a menos 2, lo que multiplica a Y', P de X. Aquí no hay término en Y, entonces Q de X es 0. Esta sería R de X. Esta ecuación diferencial entonces es lineal de segundo orden. Ahora, esta ecuación no está en forma estándar, pero se puede escribir en forma estándar dividiendo entre x cuadrada. Vamos a hacerlo. Vamos a dividir la ecuación entre x cuadrada, o sea, a multiplicarla por 1 sobre x cuadrada. Acá voy a poner el resultado. Este término entre x cuadrada me da y', luego más este término entre x cuadrada, pues lo que me da es 2xy'. Ahora más este término entre x cuadrada, pues lo puedo poner así, 1 sobre x cuadrada por y. Esto es, ahora 0 entre x cuadrada es 0. Ahora sí, esta ecuación diferencial está escrita en forma estándar, es una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Esto sería P de X, esto sería Q de X, y el 0 sería R de X. Vamos a ver ahora lo que es ecuación homogénea o no homogénea. Si R de X es 0, la ecuación es homogénea. Si R de X no es 0, la ecuación es no homogénea. Esta R se refiere a esto. Si esta R de X es igual a 0, la ecuación diferencial lineal es homogénea. Si no es 0, la ecuación diferencial es no homogénea. Es muy simple el concepto. Es lo que decimos aquí. Ahora tenemos aquí ejemplos. Esta ecuación diferencial es homogénea. Es una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Y aquí se tiene 0. La R de X sería 0. Entonces es homogénea. Esta es una ecuación diferencial lineal de segundo orden, pero esta es no homogénea, porque aquí R de X sería 2x más 1, lo cual es diferente de 0. Ahora el concepto de ecuación homogénea asociada o ecuación complementaria. Tenemos esta ecuación diferencial lineal de segundo orden, escrita en forma estándar. La ecuación diferencial homogénea asociada a esta es esta. Es casi lo mismo, nada más que en lugar de R de X se tiene un 0. O sea, la ecuación diferencial homogénea asociada a una ecuación diferencial no homogénea es la misma, nada más que en lugar de la R de X se tiene 0. Para obtener la ecuación diferencial homogénea asociada de una ecuación diferencial lineal no homogénea dada, simplemente se hace R de X igual a 0. Y aquí tenemos un ejemplo. La ecuación homogénea asociada a esta es casi la misma, nada más que aquí se pone 0. Lo demás es lo mismo, vea.
esto es lo mismo que esto. Pasamos al último concepto de esta clase, lo que es ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes. Si los coeficientes de la variable dependiente y de sus derivadas son constantes, o sea, los coeficientes de y y de las derivadas de y en la ecuación diferencial son constantes, cantidades que no cambian. La ecuación diferencial lineal es de coeficientes constantes. Fíjese, se refiere esto a los coeficientes de y de las derivadas de y. Nada más a esos. Si son cantidades que no cambian, son coeficientes constantes y la ecuación diferencial es de coeficientes constantes. Es lineal de coeficientes constantes. Pero si uno o más de estos coeficientes dependen de la variable independiente x, entonces la ecuación diferencial es de coeficientes variables. Basta con que uno o más de los coeficientes de y y sus derivadas dependan de x para que la ecuación diferencial sea de coeficientes variables. Veamos aquí dos ejemplos. Esta. Nos fijamos en los coeficientes de y de las derivadas de y. Vea aquí, son puras constantes. Y' tiene un coeficiente de 1, que es una constante. Y' tiene un coeficiente de 2, que es una constante. Y y tiene un coeficiente de 3, que es una constante. Como los coeficientes de y de las derivadas de y son constantes, la ecuación diferencial es de coeficientes constantes. Esto no se revisa. Esto es una función de x. No hay problema. Esta es pues una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes. Ahora, esta ecuación diferencial es lineal de segundo orden, pero esta es de coeficientes variables. ¿Por qué? Revisamos los coeficientes de y de sus derivadas. Y' tiene un coeficiente de 1. No hay problema, es una constante. Pero aquí el coeficiente de y' es x cuadrada, que depende de x, o sea, depende de la variable independiente. Este coeficiente no es constante. Este sí es constante, es un 1, es el coeficiente de y. Con esto no hay problema. Esta ecuación diferencial es de coeficientes variables. Es una ecuación diferencial lineal de coeficientes variables. Estos conceptos serán útiles después.